Juan Carlos Moncayo, de la ciudad de Bogotá, Colombia, estudiante del máster de e-learning y redes sociales de la UNIR. Y en esta ocasión pues tenemos como propósito crear un video tutorial sobre cómo hacer una lección o un curso utilizando un gestor de aprendizaje. Ya en actividades anteriores habíamos hecho algunas comparaciones entre gestores, entonces por esta razón vamos a recalcar más sobre los elementos pedagógicos, porque es una condición que pide el profesor de la asignatura de gestores de aprendizaje, que este video tutorial esté más enfocado a cómo estructuraríamos una lección o un curso desde la parte pedagógica, teniendo en cuenta la población objetivo y bueno, y los elementos del tema y todo esto. Entonces, teniendo en cuenta estas pautas, yo inicialmente me planteé un ejercicio de borrador en un documento Word donde escogí un tema que es el de las redes de comunicación en la actualidad. Es un tema del área de tecnología y busqué una población objetivo, un target, que en este caso serían estudiantes de secundaria de las edades entre los 14 y 16 años. Bueno, en este borrador solamente voy a exponer las ideas que tenía, ¿no? Y ya cuando entremos al gestor voy explicando en detalle cómo fue que se trabajaron en la secuencia de aprendizaje. Bien, entonces inicialmente planteo pues obviamente un tema, unos objetivos. Cuando ya tengo los objetivos de acuerdo al tema y al curso, entonces hago una pequeña introducción. Es una introducción donde se expone de qué va a tratar el tema y la acompaño con una imagen relacionada al tema y unas frases para empezar a hacer una reflexión. O sea, entramos en una parte de reflexión con los estudiantes frente al tema propuesto. Posterior a ello, van a ver unas actividades de análisis. Aquí tenemos los puntos de las actividades que ya se han pensado. Sugerimos un enlace con algunos ejemplos que ya se han dado de esas actividades en cursos anteriores. Luego entraríamos a un debate ya con los estudiantes frente a esa primera fase de, de reflexión, digámoslo así, y lo haremos a través de un foro. Cuando ya hemos planteado el foro, entramos a una segunda etapa que sería ya más concretamente lo que propone el docente frente al tema. Entonces encontramos ya un texto mucho más elaborado, más consultado, un poco más de elementos ya más científicos sobre el tema, un recurso que nos va a apoyar la teoría, en este caso va a ser un video, y vamos planteando unas actividades prácticas. En este caso sería un laboratorio. Yo lo tengo pensado hacerlo a través de una herramienta wiki para finalizar con la evaluación. Este sería como las ideas previas, como el borrador que me van a facilitar el diseño del, del curso. Bueno, yo escogí el gestor Lance. ¿Por qué escogí el gestor Lance? Porque primero no lo conocía y solamente había trabajado con Moodle. Y al hacer la comparación y al hacer el estudio a través de la clase, pues me di cuenta que hay muy buenos comentarios sobre el gestor. Hay tiene una interfaz muy intuitiva, visualmente es muy agradable y sobre todo que permite al docente ser muy práctico en la creación de los contenidos, de las lecciones. Y lo más importante, lo que me parece que es como el valor agregado del gestor, es que permite crear una secuencia de aprendizaje con los estudiantes, donde yo puedo colocar puntos de control en ese aprendizaje. Si el estudiante no los ha superado, entonces o lo puedo regresar o le puedo dar el aval para que continúe con la secuencia de aprendizaje. Eso me pareció que es como de lo más atractivo del gestor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para llegar al gestor? Vamos a ir
a nuestro buscador clásico Google, yo coloqué LAMS demo y en una primera línea de búsqueda pues me manda este enlace que es donde me voy a logar y me lleva a la página demo de LAMS. O sea, LAMS tiene un servidor donde va a haber un demo e invitan a los que están conociendo el gestor a que hagan unas primeras prácticas y ya cuando estén familiarizados puedan descargar el servidor de LAMS. Para esto necesitamos crear una cuenta. Previamente yo ya he creado mi usuario y mi password, entonces voy a entrar con ellos. Al ingresar ya al gestor, nos manda en una primera pantalla a un grupo de demo. En este caso a mí me asignaron el grupo número 95. Aquí hay una cantidad de cursos que han sido creados por personas que han entrado antes. Podemos ver en la parte izquierda el listado de cursos. Luego vemos por aquí otra serie de herramientas donde se pueden adicionar lecciones, donde pues hay más opciones de trabajo, herramientas para trabajar, para crear el curso, pero la que nos interesa a nosotros son las de la parte de arriba, especialmente esta de autor. También puedo encontrar para mi perfil, para crear mi perfil, puedo ingresar a la de autor. En este caso estoy ingresando ya a la sección de autor y me lleva a mi lugar de trabajo, a la, digámoslo así, al espacio de trabajo, y aquí es donde empezamos ya a mirar que tenemos en la parte superior un menú, unas herramientas de edición, y en la parte izquierda de manera vertical todas unas herramientas que me van a facilitar la consecución de la lección. Bueno, como el objetivo es más centrarse en los elementos pedagógicos de cómo crearíamos el curso de acuerdo a la población objetivo, pues yo solamente voy a hacer una pequeña demostración de cómo se trabaja en este espacio desde el punto técnico, para ya luego irnos a centralizarnos en la parte de la parte pedagógica. Bueno, entonces aquí podemos ver que aquí con esto podemos crear un nuevo documento. Si estamos ya trabajando más secuencias, aquí en Open podemos guardar, buscar anteriores carpetas donde hemos venido trabajando, salvar la información que estamos trabajando, copiar, pegar. Bueno, aquí hay una parte muy importante que es el elemento de transición. Podemos crear grupos y podemos mirar el flujo de el curso que estamos trabajando o de la secuencia de aprendizaje que ya veremos. Y un botón de previsualización para ver cómo nos está quedando el curso. Bueno, en la parte izquierda, ¿cómo hago para trabajar con estas herramientas? Simplemente las selecciono. Aquí vamos por ejemplo, a trabajar con el foro. Entonces, seleccionamos el foro y lo arrastramos hacia la zona de trabajo. ¿Qué otro elemento podemos tener aquí? Un chat. Seleccionamos el elemento hacia la parte de trabajo y lo podemos ubicar donde queramos. Uno de los más utilizados y que más nos sirve es el Notice Board, que es el que me permite crear los bloques de contenido. Yo puedo tener bloques de contenido de acuerdo al diseño previo que yo ya he hecho en mi curso. Entonces por eso es importante tener el borrador inicial o previo para que yo sepa más o menos con qué herramientas puedo trabajar y cuántas de ellas debo utilizar. Bueno, yo les puedo cambiar el orden de acuerdo a la secuencia que haya seleccionado. ¿Cómo se trabaja con las secuencias? Entonces simplemente
ubico el cursor en cada elemento, doy doble clic, abre y nos va a mostrar una pantalla de trabajo donde vamos a encontrar dos pestañas, una básica y una avanzada. En la básica nos va a pedir colocar el título de esta primera parte y una sección donde van a haber unas instrucciones o el texto. En la avanzada van a ver como una especie de condiciones o notas aclaratorias a esta parte básica. Para salvar esa información, simplemente en el botón salvar, cerramos y ya queda guardada en esta parte. Y así hacemos con cada uno de nuestros elementos seleccionados en la secuencia. Cada uno de ellos va a tener unas características diferentes que en la medida que se van abriendo las iremos trabajando. Ahora, ¿cómo se crea la secuencia? Con el botón o la herramienta de transición. Pinchamos acá, el icono nos muestra el lapicito y ubicamos de qué elemento a qué elemento queremos crear la transición. Aquí hemos creado la transición entre estos 4 elementos. Lo que habíamos hablado en un comienzo, en esta transición yo puedo colocar puertas de control en cada parte del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si yo tengo aquí una teoría y aquí tengo un foro de discusión, yo puedo plantear una condición de permiso o un elemento de permiso dado por el docente para que antes de pasar al foro el docente haya revisado esta parte. Y así, si el estudiante cumplió con los requisitos de esta sección, pueda pasar a discutir al foro y así sucesivamente. Bueno, esta es la parte técnica de la que les decía, no vamos a centrarnos mucho, sino más bien esa manera para que la persona que esté viendo y no tenga conocimiento de cómo se trabaja con LANS tenga una primera idea. ¿Cómo borramos estas secuencias o cómo borramos estos elementos? Simplemente arrastramos el elemento al icono de la basura y lo vamos borrando. Entonces vemos que esta es la parte fácil e intuitiva de nuestro gestor de aprendizaje. Ahora sí, vamos a mirar el curso o el demo que ya he trabajado. Aquí lo encontramos, le di el nombre de Demo Unir, lo voy a abrir y me muestra la secuencia que ya hemos trabajado. Voy a hacer hincapié en los elementos pedagógicos. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos de la secuencia de aprendizaje en esta lección. El tema que he escogido se trata sobre las redes de comunicación y el tema básicamente son las redes en la actualidad. Para eso me he planteado un primer objetivo que lo trabajé a través del bloque Notice Board. Entonces abro ese bloque, le he dado el nombre de redes en la actualidad, me planteo unos objetivos con esto. Yo hubiera podido colocar aquí una imagen, hubiera podido colocar un video, lo que quiera, hubiera podido cambiar el texto como yo lo quiera diseñar. Para salvarlo, oprimimos el botón salvar y cerramos y queda lista mi primera parte. Posterior a eso me planteo una introducción. En la introducción, ¿qué pensé? Bueno, pues que coloco un texto de reflexión y lo acompaño con una imagen y un texto. El texto, en este caso, dice: la tecnología ayuda a crear un mundo en el que las fronteras nacionales, las distancias geográficas, las limitaciones físicas se vuelven menos importantes en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana. Ya hablando desde lo pedagógico, podemos ver que escogí un tema, me planteo unos objetivos frente al tema, hay un texto de reflexión, de inducción de qué serían las redes, como para contextualizarlas. Hablamos de Internet
y acompañamos el texto con la imagen. Esto invita al estudiante a que se proyecte y se imagine y empiece a relacionar el tema con su contexto cotidiano tecnológico, digámoslo así. Y la frase de reflexión empieza a decirnos que la tecnología nos ha permitido ya superar el tema de las fronteras geográficas. Y entonces, ¿cómo será ese mundo tecnológico para llegar a esto? Es más o menos lo que nos plantea esa primera introducción. Salvamos la información. Bien. Quiero resaltar que en esta primera parte, hasta donde hay una puerta de control, tenemos los objetivos, la introducción, la actividad de análisis, el foro. Esto viene siendo la parte en la que el estudiante acude a sus conocimientos previos del tema propuesto. O sea, es lo que ya ha vivido el estudiante, lo recuerda y empieza a socializarlo con sus compañeros a través de una actividad propuesta. ¿Cuál es la actividad propuesta? La actividad propuesta es que el estudiante dibuje su concepto de Internet. Ya se le ha permitido una primera parte de reflexión. Ahora él la va a dibujar. De lo abstracto lo va a llevar a lo real, teniendo en cuenta de cómo concibe el Internet. Si concibe que es con equipos, con dispositivos, si es a través de cables, si allí de pronto, si tiene conocimiento de que hay unas direcciones o bueno, un lugar de origen y otro de llegada, destinos, así, origen y destinos, bueno, y proveedores de Internet. Se le dan unos elementos para que él piense qué podía llevar ese dibujo. Y además, un enlace donde él puede ver ejemplos de ejercicios anteriores de estudiantes que ya los han trabajado. Grabamos y cerramos esta parte. Cuando el estudiante ya ha trabajado esta actividad, lo podemos llevar a un foro de discusión. El foro de discusión plantea unas preguntas donde dice, después de revisar los dibujos de sus compañeros de clase, ¿había dispositivos informáticos que podía haber incluido en su diagrama? Si la respuesta es afirmativa, indique cuáles y por qué. O sea, ya no es solamente el dibujo de él el que está analizando, sino que entra a observar el de sus compañeros y mirar qué concepto tiene cada uno de ellos frente al tema propuesto. Y así se plantean las actividades de reflexión y podemos ver también en las otras, en la pestaña de avance, que yo puedo colocar unas condiciones. Estas condiciones puede ser que cada intervención del estudiante puede llegar a su correo y al del instructor, ¿sí? Yo lo puedo configurar como quiera. Salvo la información, cierro la información y voy creando. Y antes de pasar ya a lo que es la teoría y las actividades propuestas por el profesor para entrar en una etapa de confrontación entre los conocimientos previos del estudiante y el tema planteado, a los ejercicios y el material que el profesor trae para que empiece a haber una relación y un análisis y así empezar a crear más conocimiento o a afianzar el concepto que ya tenía o ampliar el concepto de acuerdo a la información y las actividades que el profesor plantea. Entonces, claramente estamos mostrando dos partes. Una parte hecha por el alumno y una parte propuesta por el estudiante. Ya serían tres partes. Y la final, que sería una evaluación. La evaluación nos arrojaría un resultado del análisis y la relación entre lo que planteó el profesor, el conocimiento previo que traía el estudiante, con dos puertas de control planteadas al finalizar las actividades. Una primera actividad, el foro, y una última actividad que sería una wiki. Ya en las actividades planteadas por el profesor, ¿qué encontramos? Encontramos que
hay una teoría, ¿sí? Un poco más estructurada, y esa actividad se apoya con una actividad, con un recurso. ¿Ese recurso qué es? Un video. Se escogió un video. ¿Cómo se escoge el video? ¿Cómo se trabaja el video? Se le da un título y cuando se adiciona un recurso se puede decir que lo quiere hacer a través de una URL. En este caso, por ejemplo, vamos a adicionar la URL, le colocamos el título, copiamos la URL y si hay algunas instrucciones las colocamos. Como ya la tengo hecha, simplemente la cancelo y la puedo visualizar a través de este enlace de verificación de la URL. Como ya lo he configurado para que se me abra a través de un pop-up, vamos a ver si funciona. Podemos ver que sí, efectivamente. ¿Qué pasa cuando usamos el Internet? Cuando te conectas al Internet para hablar con amigos, enviar emails, hacer compras, saber sobre el clima o estudiar, es como si estuvieras directamente conectado. Perfecto. Bueno, finalizamos, grabamos y cerramos. Y así también, ya para completar el trabajo con los estudiantes, planteo una wiki, que es el trabajo colaborativo. Coloco una imagen para recrear o para contextualizar el tema y la pregunta. Se pregunta aquí o se pide realizar una búsqueda en la red sobre herramientas de colaboración online y hacer un listado de ellas especificando sus características. Por ejemplo, páginas wiki, ¿qué son? ¿Cómo se trabajan colaborativa en ellas? Los vamos a llevar a que piensen en las herramientas tecnológicas web que se trabajan a través de las redes y que sirven para trabajar colaborativamente en educación. Cerramos, colocamos otra puerta de control que es un permiso y entramos a una actividad de evaluación. ¿La actividad de evaluación qué es? Planteamos dos preguntas, en este caso ya las tengo hechas, una de preguntas, selección múltiple y otra de falso y verdadero. ¿Cómo se crean? A través de esta sección acá, la vamos creando, pero como ya las tengo y me estoy ya prolongando en este video tutorial, que además tiene un tiempo límite, entonces cierro, salvo la información y cierro. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos nuestra secuencia, tenemos de la lección. Espero haya quedado un poco más claro. Como pueden ver, recalqué más los elementos pedagógicos. Muchas gracias y hasta una nueva ocasión.